Bien, empezamos. El objetivo de la clase del día de hoy es repasar las operaciones que se hicieron durante la semana y explicar un poco de cómo yo puedo determinar la dirección diaria a través de un método cuantitativo interesante, algo que no hemos visto anteriormente, y es la primera vez que voy a explicar esto en vivo y gratis para todos, ¿ok? Eh, Primero que nada, les digo un poco quién soy para los que entran por primera vez y no han entrado todavía en ninguna operativa en vivo. Me llamo Matías, soy un trader rentable de llamas hace más de 6 7 años aproximadamente. Actualmente manejo un par de cuentas de fondeo, de empresas de fondeo personales. Tengo una de 50.000 y una de 100.000 actualmente. ¿Sí? Tengo dos pruebas de fondeo pasadas. Operamos, además de las cuentas reales auditadas, operamos todos los días en vivo de forma transparente desde inicios del 2023. ¿Y por qué empezamos a hacer esto de operar todos los días en vivo? Porque a día de hoy hay muchos vendehumos. Esa es la realidad en el trading. Muchos que te venden cosas sobre el trading que en realidad no funcionan, porque el negocio principal está en vender los picos para minar el oro, ¿no? Lo mismo que pasaba en esas épocas. Y la verdad es que probablemente nunca vayan a ver a un trader vendehumos operar en vivo todos los días y compartir cada una de sus entradas, sean ganadoras, sean perdedoras, por el simple hecho de que no son rentables, ¿sí? Y no sé si alguna vez aquí alguien ha tomado anteriormente otros cursos, otros servicios de señales, ¿sí? Pero al final de cuentas, el 90% de las personas, incluso que pagan plata para aprender trading o copiar las señales de otras personas, no terminan siendo rentables, ¿sí? Lamentablemente. Y obviamente eso desilusiona a muchas personas con el trading y genera una especie de, vamos a decir, prejuicio en este mundo, ¿no? Entonces, obviamente, eso a mí me empezó a molestar un poco, el hecho de que haya tanto prejuicio, y decidí que la mejor forma de combatirlo era a través de hacer operativas en vivo. Además, estas operativas en vivo que hacemos todos los días a las 11:15 AM Argentina, donde yo paso cada una de las operaciones, les sirven a ustedes también para aprender en la práctica, que me parece que algo que es totalmente valioso y ayuda a muchísimas personas. ¿Sí? Además de que a mí no me molesta para nada compartir toda mi operativa, porque, a ver, de nada, o sea, realmente no me pongo nervioso a la hora de operar, no digamos, no es algo que si sos rentable te molesta compartirlo. Incluso todo lo contrario, cuando uno es rentable, mientras más rentable es, menos nervioso se pone al compartir la operativa, porque sabe que al final de cuentas va a ganar tarde o temprano y eso se demuestra al medio o largo plazo. Entonces, también cuando uno opera en vivo, muchos vendehumos dicen que se ponen nerviosos, que dicen que operan mal cuando operan en vivo frente a tantas personas, cuando en realidad, cuando uno se pone a operar en vivo, te vas a dar cuenta que es extremadamente al revés, ¿sí? Porque el hecho de operar en vivo y que otras personas te estén viendo, eso es que genera que vos seas muy disciplinado con tu trading, porque no querés quedar mal enfrente de las personas. Y obviamente podés perder algunos días, pero nunca te salís de tu plan. Nunca haces cosas que no tenés que hacer, porque hay gente que te está mirando, gente que te está juzgando. Y no sé si a alguien le había pasado anteriormente, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando eran chicos y tenían que estudiar matemática, tenían que estudiar o rendir un examen especial para la facultad o lo que sea, cuando ustedes tenían algún profesor al lado, ¿sí? Alguien que les decía, miren, tenés que resolver X ejercicio, tenés que resolver la siguiente operación matemática, eh, probablemente cuando ustedes estaban solos se distraían, no hacían las cosas correctamente, cometían errores. Pero cuando alguien los estaba mirando y estaba viendo que ustedes hagan las cosas bien, a ustedes les iba mucho mejor. Se lograban concentrar más, lograban hacer las cosas. ¿Sí? No sé si les pasaba anteriormente. Gracias, Enrique, por los comentarios. Eh, es que es bastante normal el hecho de que cuando uno opera enfrente de otros,
es exactamente lo contrario. En vez de ponerse nervioso, el hecho de operar en vivo ayuda a mejorar tu trading, ayuda a mejorar tu disciplina. Si vos sos indisciplinado, si a vos todavía, o sea, si tenés dudas, es otro aspecto, ¿sí? Pero si tu principal problema es que ya entendés todo sobre trading, pero te cuesta ser disciplinado, empezá a operar en vivo con otra gente, empezá a hablar en voz alta y vas a ver cómo eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tu operativa. Y también va a ayudar a mejorar la operativa de la gente que te escucha. Es realmente muy interesante hacerlo. Entonces, por ese motivo empezamos a operar todos los días en vivo y mi objetivo principalmente es cortar un poco con todo esto de lo que es la industria vendehumos que hay. Entonces, en este Zoom, en esta clase el día de hoy, les voy a enseñar por un lado cómo es que nosotros operamos durante la semana, cuáles fueron las operaciones de la semana, y además les voy a revelar mi método, que para mí es fundamental para entender la dirección diaria, ¿sí? La dirección diaria del mercado a través de un análisis cuantitativo, a través de un análisis matemático, de una manera muy objetiva. El hecho de que vos sepas la dirección diaria del mercado te va a dar una gran ventaja, porque si vos operás siempre para allá, es muy probable que la mayoría de los trades se te den. Si vos operás hacia la dirección correcta del mercado, es muy probable que todos los días logres colocar correctamente las operaciones, ¿sí? Y te va a dar una gran ventaja frente a la mayoría de traders que caen en las trampas del mercado, caen en la volatilidad, caen en la liquidez que genera el mercado, ¿sí? Bien, primero que nada, lo que hay que entender para entender mi operativa es que yo opero con una mezcla de análisis fundamental, análisis cuantitativo y análisis técnico. El análisis fundamental y el análisis cuantitativo me ayudan a determinar una dirección diaria. Lo primero que hacemos nosotros es determinar una dirección diaria. Puede ser alcista, puede ser bajista, ¿sí? Eh, Determinamos esa dirección a través de múltiples factores, tanto lo que es la dirección de las acciones, lo que son las noticias macroeconómicas, lo que es el análisis matemático de entender dónde están posicionados la mayoría de personas, las exportaciones, importaciones, entender el net flow del mercado. Hay muchas cuestiones que analizás de manera objetiva, simple, matemática, para determinar esa dirección diaria. Una vez que determinamos la dirección diaria, lo siguiente que nosotros hacemos es simplemente entender el tipo de día, ¿sí? El tipo de día. Es decir, hoy es un día que el precio se va a mantener todo el día en tendencia, hoy va a ser un día que el precio se va a mantener todo el día lateral. ¿Qué tipo de día tenemos en esta sesión? ¿Sí? Eso también es bastante importante, porque si vos sabes que todo el día vas a estar lateral, no te conviene buscar capaz una continuación de tendencia. Capaz te conviene buscar una contratendencia, ¿no? Entonces, esperás que el precio se ponga en uno de los extremos, sabiendo que todo el día va a estar lateral, y operás hacia la baja, hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, lo primero que se determina es el tipo de día, si va a ser un día tendencial o un día lateral. Después se determina una dirección. Después se determina dónde está perdiendo la mayoría de traders. Miren, les voy a compartir una estadística. A ver, denme un minuto que se las comparto acá. Hay una estadística que muestra que el 98% de los traders pierde dinero, ¿sí? El 98% de los traders pierde dinero. Se los voy a mostrar acá, es una estadística que la misma SEC comparte. Y en esta estadística podemos entender que nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hace el 98% de las personas. ¿Y qué tipo de análisis suele hacer el 98% de las personas que están en el mercado? ¿Qué te dicen todos los youtubers que tenés que hacer para analizar el mercado? Análisis técnico, ¿sí o no? La mayoría de participantes hacen análisis técnico, ¿sí o no? Espero las respuestas. Sí, order blocks, soportes y resistencias, correcto. Correcto, David. Bien, perfecto. Entonces, el objetivo nuestro es hacer lo que no hace ese 98%. Incluso acá les voy a mostrar una estadística, se las voy a compartir acá.
La clave acá es entender dónde pierde el 98% de los traders. Hay una estadística, que les voy a pasar la estadística de la FCA. La FCA es la reguladora más importante en cuestiones financieras de los diferentes brokers, ¿sí? De Europa. Entonces, si vemos acá, todos los brokers tienen que reportar cuánto porcentaje de sus traders pierden dinero, ¿sí? Y esto pertenece a solamente un trimestre. En el primer trimestre del 2023, ¿sí? Fíjense la fecha, 9 del 3 del 2023, aún no he sacado las direcciones de estos últimos trimestres, pero esta estadística no cambia. Si se fijan, en los diferentes brokers, la cantidad de cuentas que han perdido, ¿sí? Fíjense, 86%, 84%, 82%, 76%, ¿sí? En los diferentes brokers más importantes del mundo. Mínimo, alrededor entre un 75 y 86% de las personas pierden en tan solo un trimestre haciendo trading. ¿Sí? Para que se den una idea, ¿entienden lo que significa esto? Más del 80% de los traders pierde en un solo trimestre haciendo trading. Ahora, si en un solo trimestre pierde el 80% de las personas, ¿sí? Imagínense en dos, menos. Probablemente la gente que gane después de 2, 3 trimestres sea muy inferior. E incluso hay una estadística que es la siguiente, otra estadística distinta que mostraba que después del cuarto trimestre, más del 98% de las personas perdía dinero. A ver si encuentro, ahora no la tengo en la mano, pero mostraba que el 98% de las personas después de 4 trimestres perdía dinero haciendo trading. Entonces, para que se den una idea, el 98% de las personas pierden en este mundo. Entonces, el punto 3 para entender mi operativa diaria, además de entender primero el tipo de mercado y la dirección diaria, es entender dónde está perdiendo la mayoría, para evitar, para evitar esos lugares donde la mayoría opera. ¿Sí? Esto es lo que se llama liquidez de mercado. Entonces, el punto número 3 es entender la liquidez del mercado. Y una vez que entendemos la liquidez del mercado, dónde se encuentra esa gente perdiendo, lo único que se busca es una entrada de análisis técnico muy simple. Muy simple. Buscamos una continuación, buscamos una contratendencia, pero siempre el análisis técnico es lo más simple posible. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es que la operativa sea muy objetiva, sea muy simple y sea muy efectiva. Pero primero que nada tiene que ser objetiva. Si ustedes quieren ganar dinero en el mercado, tu estrategia tiene que ser objetiva y no tenés que estar cometiendo errores de operativa. Eso es lo número uno, ¿sí? Si un día haces una cosa y otro día haces otra, al final nunca vas a terminar ganando dinero. Y esto es muy importante entender. Mati, ¿pero es perder toda la cuenta o sea cuenta quemada? Sí, Andrew. Andy, la, mm, la estadística mostraba que era perder absolutamente toda la cuenta. ¿Cuántas cuentas se habían quemado? Para que se den una idea. ¿Sí? O sea que estas estadísticas no las digo yo, no las dice Pepito, el de la vuelta, no. Estas estadísticas están sacadas de la misma SEC, de la misma FCA, que es la reguladora internacional de brokers en Europa. ¿Sí? Para que se den una idea. Entonces, entendiendo más o menos un poco la operativa, vamos a estar repasando cuáles fueron los trades de la semana, empezando por el día lunes. ¿Sí? Vamos al día lunes y vamos a repasar cada uno de los trades y vamos a identificar cómo analizamos nosotros la dirección diaria. El lunes, si se fijan en el canal de Telegram, está posteado con una imagen la operación que se hizo. Yo voy a compartir esa imagen por acá para que no tengan que ir al Telegram, pero se los comparto por acá, es la misma operación, si la pueden ver ahí transparentemente, fue esta operación. El día específicamente 13 de noviembre. Pueden ir a Telegram y pueden verla. Esta operación. Se ejecutó esta operación.
Esta operación básicamente lo que hicimos fue operar en este punto del mercado, colocamos un stop loss acá abajo y se buscó un 3-1, ¿sí? Que nos dio en ganancias la operación. En resumen, fue acá. Si yo la tengo que marcar, fue específicamente acá. El stop loss estuvo acá y la toma de ganancias estuvo acá, aproximadamente, ¿sí? Eso fue el 3-1 aproximadamente, del día lunes. Fue en ganancia. Entonces, ¿qué hicimos el día lunes? ¿Por qué nosotros habíamos dicho que el precio tenía que ir al alza de esa forma? Bueno, primero que nada, lo primero que hicimos fue determinar el tipo de día. El tipo de día se determina siempre a través de lo que es una balanza comercial. La balanza comercial era una balanza comercial negativa, ¿sí? Ese es el tipo de día. ¿Qué es una balanza comercial negativa? Eso es cuando no hay noticias relevantes en el mercado. Cuando no hay noticias relevantes, ¿el mercado qué hace? Tiende a ir a favor de tendencia, como lo escribí acá el día lunes, ¿sí? Esto es una imagen del día lunes, dice, buscamos ir a favor de tendencia hasta el extremo del día. Y buscamos, después de que el precio rompa el extremo, una manipulación en contra, ¿sí? Los trades de alta probabilidad al inicio de la sesión eran bajistas, pero después se cambiaron a alcistas y por eso colocamos esa operación, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo básicamente? Básicamente sabíamos que era un día sin noticias relevantes, y al no haber noticias sabíamos que el precio tenía que romper el extremo, porque lo que suele pasar normalmente cuando no hay noticias, el extremo del mercado que estaba ahí atrás, ¿sí? Que era este específicamente. Cuando no hay noticias, el precio que tiende a hacer, tiende a manipular extremos cuando no hay noticias en el mercado. ¿Por qué tiende a manipular extremos? Porque básicamente hay poca gente operando. Y como hay poca gente operando, el mercado necesita liquidez. ¿Por qué hay poca gente operando? Porque hay pocas noticias. La mayor cantidad de personas opera, o la mayor cantidad de dinero se maneja cuando hay noticias. ¿Sí? Cuando no hay noticias, hay muy poco dinero. Entonces, lo que se busca en el mercado es hacer perder a la mayoría de personas porque es fácil manipular el mercado. Entonces, ¿qué se hizo básicamente? Sabíamos que era balanza comercial negativa, que el precio tenía que romper el extremo. Y sabíamos que actualmente la tendencia era alcista. ¿Por qué la tendencia era alcista? Muy fácil, porque si yo hago un análisis técnico acá, el precio hacía un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá el precio rompe la estructura hacia el alza, rompe la estructura bajista, hace un retroceso, hace una confirmación de que el precio tiene que subir y nosotros nos colocamos acá en una compra. Además, también buscamos dónde se encontraba la liquidez de la mayoría de personas. Nosotros, a través del volumen profile, que es esta herramienta que vemos acá, analizamos dónde se encuentra el stop loss de la mayoría de personas. El stop loss de la mayoría de personas nos daba, a ver si lo puedo colocar como lo teníamos en la sesión, el stop loss de la mayoría de personas nos daba, acá colocamos la operación, nos daba que estaba acá. Fíjense, el stop loss de la mayoría de personas estaba acá. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio toma la liquidez de este punto, vemos que empieza a subir el mercado, ahí, toma la liquidez, toca ese punto, es decir, que la mayoría de personas se salieron en un stop loss y empieza a subir el mercado. Ahí nosotros hacemos una operación. El stop loss lo colocamos debajo de un imbalance. El imbalance lo teníamos en esta zona. Acá había una zona de imbalance. Para los que no saben lo que es un imbalance, es un espacio entre dos puntos, entre dos velas. Acá teníamos el imbalance. Que ya no me lo voy a poner a explicar ahora porque si no se nos alarga mucho la clase. Pero ahí teníamos el pequeño imbalance. Colocamos el stop loss debajo del imbalance y mantenemos la posición alcista. ¿Hasta dónde mantenemos la posición alcista? Siempre nosotros buscamos, por como mínimo, un riesgo-beneficio
de un 3-1. Y como sabíamos que el precio tenía que romper el máximo diario, que era este, ¿sí? esta resistencia, que era el máximo diario, sabíamos que el precio tenía que romperla porque era una balanza comercial negativa, simplemente dejamos nuestra toma de ganancia en ese punto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué coloqué esa operación? Muy simple. O sea, son 3 puntos nada más. Uno, sabemos que no hay noticias. No había noticias. ¿Qué hace el mercado cuando no hay noticias? Rompe extremos. Entonces, lo único que tenía que buscar es que el precio vaya al favor del extremo. Punto número 2. Identifico la dirección del día. Ese día me decía que era una dirección alcista el tema de las opciones financieras. ¿Sí? No había noticias, entonces sabíamos que teníamos una resistencia importante, pero por el momento estábamos alcistas. Y lo único que se busca es un análisis técnico muy simple. Fíjense que el análisis técnico nada más es buscar un impulso fuerte y un retroceso. ¿Sí? El análisis técnico es nada más buscar un impulso fuerte que rompa una resistencia anterior, retroceso y continuar hacia la dirección. Y eso fue todo. ¿Se entendió un poco la entrada? ¿Cómo combinando estos 3 puntos podemos lograr encontrar una buena operativa, una buena operación? Y ahora, lo que vamos a analizar es cómo determinar la dirección del día, que eso es lo clave acá. Vamos a determinar el día de hoy, de una forma matemática, cómo determinar la dirección del día de manera relativamente objetiva, a través de análisis cuantitativo. Miren lo siguiente. Ahora vamos a repasar las otras operaciones que hicimos durante la semana, que me parecen importantes, pero ahora lo vamos a hacer en un ratito, ¿sí? ¿Cómo se determina una dirección diaria? Nosotros sabemos que en el mercado está abierto 24/7, no, 24/5, ¿sí? Es decir, durante 24 horas, todo el día está abierto el mercado. Y durante estas 24 horas, nosotros tenemos 3 horarios principales, que son los horarios bancarios de los diferentes continentes. Tenemos el horario de Estados Unidos, el horario de Londres, el horario de Europa y el horario de Asia. Son los horarios bancarios donde hay mayor cantidad de personas moviendo el mercado. ¿Ok? ¿Y qué hace un institucional? ¿Cómo opera un institucional para que se den una idea? Un institucional lo que hace no es que va a colocar todas sus operaciones en un punto, porque el institucional tiene miles de millones de dólares, o sea, para que se den una idea. Y si ustedes quieren ver algo muy curioso, algo que sale realmente de una conspiración, parece, es que existen 4 grandes bancos, les voy a mostrar acá, existen 4 grandes bancos que ganan todos los días haciendo trading. Esto es un recorte de New York Times, si quieren lo podemos buscar ahora. Se llama 4 Big Banks Score Perfect 61 Day Run, o sea, está obviamente, disculpen mi pronunciación, pero el objetivo acá es entender la noticia. Lo voy a buscar 4 Big Banks, acá estamos. Es una noticia que lo pueden encontrar en The New York Times, es una noticia del 2010. O sea, ya en el 2010, si leemos la noticia, en resumen nos dice esto. A ver, no me voy a poner a leer la noticia, pero en resumen acá les tengo otro recorte, que es lo que dice directamente un reporte de la SEC, que recordemos, la SEC es también una institución de Estados Unidos de las más importantes que regula todo el ámbito financiero. Y nos dice lo siguiente: durante los 3 meses finalizados en septiembre del 2015, eh, alrededor del 100% de los días haciendo trading, los 4 grandes bancos, en este caso es un recorte del Bank of America, pero los 4 grandes bancos son Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America y Citadel. Son los 4 grandes bancos que se han demostrado que todos los días ganan, pueden ir a leer esto directamente, ¿sí? Si no me creen, todos los días ganan haciendo day trading. Todos los días, o sea, para que se den una cuenta de la locura que es, todos los días ganan haciendo day trading. Y este reporte dice que el 74% de los días estos bancos ganaron más de 25 millones de dólares.
¿sí? Después, lo que fue el trimestre de junio, finalizado en junio, esto fue finalizado en septiembre, el trimestre de junio, básicamente el 78% de los días ganaron más de 25 millones. Y durante los 3 meses finalizados en marzo, el 97% de los días ganaron haciendo trading y el 86% de los días ganaron más de 25 millones. Y la peor pérdida fue de 3 millones nada más. O sea, para que se den una idea, literalmente ganaron el 100% entre el 97 y 100% de los días haciendo day trading, haciendo scalping, haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Para que se den una idea de la locura que es esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Los bancos, obviamente, y las instituciones, al tener tanto dinero y al ganar todos los días, ¿por qué ganan? ¿Qué tipo de análisis hacen ellos? ¿Ustedes piensan que los 4 grandes bancos hacen nada más análisis técnico? Al mismo análisis técnico que nos puede enseñar el vecino de a la vuelta, que estudió con, que estudió con, no sé, Revolution, o que estudió con alguna, con alguna academia multinivel, con IC Market. Es obvio que no. Es obvio que no operan con eso. Los bancos tienen a los mejores profesionales de las mejores universidades, tienen los mejores recursos, tienen todos los recursos del mundo, tienen millones de dólares para gastar en recursos, para gastar en software, para gastar en programas que hacen trading, para gastar en plataformas como la terminal Bloomberg, que cuesta alrededor de eh, $50.000 anuales y que solamente tienen acceso a 350.000 plataformas en todo el mundo. 350.000 plataformas nada más tienen acceso a esta página. Y en el mundo somos miles de millones, chicos. Y nada más 350.000 personas tienen acceso a una plataforma que cuesta $50.000 y que te muestra todas las noticias existentes en el mundo, te las muestra segundo a segundo de forma en vivo y rápida. O sea, acá está todo el conocimiento del mundo en una sola plataforma, para que se den una idea. ¿Y ustedes piensan que las instituciones teniendo todos estos recursos van a operar haciendo un simple análisis técnico? La respuesta es obvia, ¿sí? Y cuando vemos lo que piden estas instituciones, todos te piden que estudies, que seas economista, es decir, que seas economista significa que sepas análisis fundamental, macroeconómico, o que seas programador. Que seas programador significa que sepas análisis cuantitativo. Por eso yo me enfoco en decirles a todos, si quiero que se vayan con un solo conocimiento, es que tienen que combinar las tres cosas. Van a ver, hagan la prueba, operar 2 semanas solamente con análisis técnico. A ver cómo se sienten, las dudas que tienen, las emociones que tienen, el miedo que tienen, la ansiedad que tienen. Y después hagan la prueba de operar 2 semanas mezclando análisis fundamental y análisis cuantitativo con el análisis técnico. Van a ver que todo se simplifica mucho. Obviamente, podés seguir teniendo dudas, miedos, no es que te lo quitas seguramente, pero sí vas a tener un mejor entendimiento del mercado, eso seguro. Mientras más información tengas, mejor es. Porque básicamente el mercado es oferta y demanda. ¿Sí? Y con respecto a esta dirección, con respecto a los institucionales están operando todo el día. Ellos no operan solamente en Nueva York, como hacemos nosotros, o no operan solamente 2 horas al día. Ellos tienen millones de dólares que no pueden dejar quietos. Ellos los tienen que estar moviendo 24/7. No pueden dejar quieto ese dinero, porque si no, no pueden sacarle rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Por lo general, ellos suelen programar sus operaciones. Programar sus operaciones. Y estas operaciones programadas hacen algunas operaciones durante Asia, hacen algunas operaciones durante Londres, la sesión de Londres, hacen algunas operaciones durante la sesión europea, hacen algunas operaciones durante pre-Nueva York y otras operaciones durante Nueva York. Normalmente, lo que yo he descubierto es que a través del análisis cuantitativo podemos ver que durante todo lo que son las órdenes que se ejecutan durante la sesión de Asia, la sesión de Londres, de Europa y la de pre-Nueva York, se terminan deshaciendo en Nueva York. Es decir, todas las posiciones que se construyeron durante el día en las sesiones anteriores se deshacen literalmente en Nueva York. Entonces, el objetivo de analizar la dirección de Nueva York a través de algo matemático es entender
¿Qué hicieron ellos durante la sesión de Londres, sabiendo qué operaciones colocaron, dónde pusieron sus operaciones, de Asia, perdón, durante la sesión de Londres, durante la sesión de pre-Nueva York, para saber cuál va a ser la dirección de Nueva York? ¿Se entiende cuál es la lógica de esto? De esta dirección, predecir la dirección a través de un análisis cuantitativo. No, hay Academy también, malísimo. No, no van, o sea, realmente no van a aprender más que análisis técnico. Claro, exactamente. Exactamente, Andrew. En resumen, tenés que saber qué hicieron en cada sesión anterior para saber lo que va a pasar en la actual. Exactamente. Y eso es algo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el mercado cierra. Ustedes saben que los institucionales, si meten todo el dinero que tienen en una sola operación, en un solo punto del mercado, el mercado no va a aguantar tantos millones. El mercado tiene un límite también, ¿sí? El mercado tiene un límite. Vos no puedes poner millones de dólares en una sola operación, porque si no el mercado se te va a disparar hacia el alza o se te va a disparar hacia la baja. Entonces tenés que ir distribuyendo el volumen durante durante las sesiones anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Básicamente se hace lo siguiente. Básicamente, para determinar la dirección, vamos a analizar a través del trading cuantitativo cómo se hace esto. A través de lo que es. ¿Qué es trading cuantitativo, chicos? Básicamente el trading cuantitativo es pasar a números el mercado, ¿sí? En resumen. Entonces, entendiendo, por ejemplo, la cantidad de pips, el volumen, profile, el trading de segunda capa, el order flow. ¿Alguna vez escucharon de esto, de volumen profile, trading de segunda capa, order flow? La cantidad de pips que se movieron en el mercado. Y ver si en el mercado entró más dinero o si en el mercado salió más dinero, entender esto, vamos a saber dónde están posicionados ellos. ¿Sí? Son estos tres puntos. Y es una cuenta matemática bastante simple. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuántos pips ha movido el mercado en sesiones anteriores, tenemos que ver el tema del volumen profile, tenemos que ver el tema del trading de segunda capa, a ver dónde colocaron operaciones. Y después tenemos que ver si en el mercado entró y salió dinero, para saber si ellos hicieron compras o ventas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen a esto? Esto lo hacen, esto lo hacen a través de lo que se llama eh, horas cerradas. ¿Sí? Horas cerradas. Entonces, por ejemplo, ustedes imaginen lo siguiente, cuando ustedes tienen que ir a comprar un auto, un ejemplo, cuando ustedes tienen que ir a hacer una compra grande de mucho dinero, por lo general no hacen la compra así sin pensarlo de un momento a otro y dicen como ir a comprar, no sé, comida al supermercado, no es que dice, bueno, dale, dame la comida y me la llevo ahora, ya, chao. No, ustedes se programan. Dicen, bueno, a este horario vamos a hacer esta cosa, a este otro horario vamos a ir a ver el otro auto en la otra agencia, a esta hora vamos a firmar el contrato con esta, al otro hora vamos a buscar las llaves a tal concesionaria, vamos a hacer lo del seguro, y te vas programando un día, una hora específica. Cuando vos haces una compra en el mercado financiero de millones de dólares, tenés que hacer exactamente lo mismo. Te programás, no vas a hacerlo porque sí, de un momento a otro porque se te ocurrió. ¿Sí? Nadie lo hace así. ¿Por qué lo harías así? ¿Se entiende? Entonces, el objetivo acá es el siguiente, es muy simple. Vas a pensar cuáles son las horas bancarias y cuáles son las horas principales en donde ellos operan. ¿Sí? Normalmente, voy a colocar acá, normalmente ellos operan a estas horas. A horas cerradas. ¿Sí? Algo que se llama horas cerradas. Horas cerradas. A lo que es eso de las 2:30, 1:30 en realidad, 1:30, 2:30 y
3:30. Esto es durante la sesión de Asia. Asia. Ellos hacen compras durante ciertas horas en este punto. También hacen ciertas compras durante la sesión de London. Por ejemplo, esto es a las 8:30 creo que era. Sí, 8:30, no recuerdo. Sí, era 8:30. 8:30, disculpen porque no tengo el papel ahora acá para fijarme. 8:30, 9:30 y 10:30. Ellos hacen ciertas compras a ciertas horas de las sesiones de acá. Esto es la sesión de Londres. Y después la sesión de pre-Nueva York a las 13:30. Acá, Tuki. 14:30 y 15:30. Ahí. Y acá voy a colocar nuevamente la sesión de Argentina. Acá. Bien. Esto es la sesión de pre-Nueva York. ¿Sí? Nueva York. Estos se preparan durante la sesión de Asia, que son los horarios bancarios de Asia donde hay gente operando, los horarios bancarios de Londres y los de Nueva York. Entonces, lo que hacen diariamente, y esto también no solamente lo hacen de forma diaria, esto lo hacen de forma semanal, lo hacen de forma eh, mensual también esto mismo, ¿sí? Solamente que obviamente los horarios son otros, los días son otros. Fíjense si existen ciertos ciclos en el mercado, donde el mercado siempre se mueve a la misma hora, el mismo día del mes, más o menos con ciertas noticias que se van repitiendo y hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Durante la sesión de Asia, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del día de hoy, nosotros tenemos que a las 1:30 en el mercado salió más dinero del que entró. ¿Por qué? Porque hay una vela bajista. A las 2:30 en el mercado entró más dinero del que salió. ¿Por qué? Porque hay una vela alcista. Y a las 3:30 el mercado también entró más dinero del que salió porque hay una vela alcista. ¿Se entiende esto? Cuando hay una vela bajista significa que hay más ventas que compras. Cuando hay una vela alcista, hay más compras que ventas. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien, es algo, quiero descontracturar un poco para que no se les haga tan pesada la clase. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Esto lo habían escuchado alguna vez? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Qué les parece hasta ahora la clase? ¿Habían escuchado en algún momento todo esto? Carmen, me pregunta en velas de 15 minutos. No. Esto es una cuenta que se hace en velas de 15 minutos, 30 minutos, en diferentes horas, ¿sí? Ahora, esto es algo más complicado. Les voy a decir la verdad, no les puedo explicar todo esto en 30 minutos, pero esto es cómo funciona en sí, ¿sí? ¿Cómo yo determino una dirección diaria probable? Obviamente, ¿se va a cumplir al 100%? No, obvio que no, pero el 90% de los días van a ver que yo siempre le pego a la dirección. Yo siempre le pego a la dirección diaria. Normalmente, ¿se dieron cuenta de eso? O sea, durante el día, si yo les digo que la probabilidad es alcista, el precio termina subiendo. Si les digo que la probabilidad es bajista, el precio termina cayendo. ¿Sí o no? Los que me siguen en la operativa en vivo. O sea, ¿hacemos stop loss? Sí, obvio. Pero la dirección diaria la determinamos por lo general correctamente. ¿Sí o no? Sí, dice Aníbal, sí, dice Carlos. Y eso es gracias a entender estos puntos. Una combinación del análisis fundamental y el análisis cuantitativo. Entonces, el punto acá es decir, bueno, acá en la sesión de Asia, entonces hubo más compras que ventas, ¿sí? Porque en 2 de 3 hubo más compras que en una venta, por ejemplo, durante la sesión de Asia. Ahora vamos a la sesión de Londres, ¿sí? Y acá vamos a establecer también, por ejemplo, el volumen profile, ¿sí? Vamos a establecer el volumen profile de todo esto y vamos a ver, establecemos a través del volumen profile dónde están esas compras y esas ventas, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, gracias al volumen profile, vamos a ver, si yo determino, fíjense lo siguiente. ¿Ven este volumen profile? Este volumen profile me dice dónde operó la mayoría. Entonces, durante el periodo de Asia, podemos darnos cuenta, en este caso, que la mayoría de personas, se los voy a colocar así completamente, durante la sesión de Asia,
Voy a ocultar un segundo las velas para que no nos molesten. Durante la sesión de Asia, que es este volumen profile, yo puedo ver que el punto rojo, que es donde operaron la mayoría de personas, este punto rojo, donde operó la mayoría de las personas, está por encima del 50%, ¿lo ven? Este es el 50% de toda la sesión, o sea, el 50% sí, de lo que es toda la sesión, y la mayoría de cantidad de personas estuvo en la parte superior. Entonces, si nos podemos dar cuenta de algo, es que al final de cuentas, durante la sesión de Asia, hubo más compras que ventas, ¿sí? Hubo más compras que ventas, pero el posicionamiento fue alto, es decir, fue en una parte cara del mercado. Hubo más compras que ventas, pero en una parte alta del mercado, ¿sí? Hubo más, nuevamente lo repito, hubo más compras que ventas porque el precio subió más que de lo que bajó, pero en una parte alta del mercado. Fíjense dónde están las operaciones, ¿sí? Por lo tanto, sabemos dónde están posicionadas la mayoría de personas a esos horarios. Ahora vamos a hacer lo mismo, se hace este mismo proceso para lo que es Londres y Nueva York. En Londres vemos, en Londres vemos algo similar, ¿sí? Fíjense, a esta hora, a las 8:30, el precio cayó. Disculpen que voy a poner el horario de Buenos Aires acá. Ahí está. A las 3:30, que es el horario de Londres, cuando abre Londres, el precio empezó cayendo. Después el precio volvió a caer, pero si te das cuenta de lo siguiente, el precio en la última parte de la sesión subió mucho más durante la sesión de Londres. Y si vemos lo siguiente, si determinamos el volumen profile de toda la sesión, vemos que durante esta sesión nuevamente hubo más compras que ventas. ¿Por qué sabemos que hubo más compras que ventas? Porque en los horarios ciclo, en los horarios relevantes, el precio terminó subiendo, ¿sí? Eso significa que la gente compró más de lo que vendió. Pero estas compras se dieron en esta parte inferior. Es decir, acá se dieron en la parte superior y acá se dieron en la parte eh, inferior, ¿sí? Y después vamos a hacer exactamente lo mismo para la sesión de Nueva York, ¿sí? Vamos a hacer, esta fue la sesión de Londres, donde también hubo más compras que ventas en un punto bajo del mercado, acá en un punto alto, pero hubo al final más compras que ventas. Y después, durante la sesión de Nueva York, ¿qué sucedió? Vemos que en la sesión de Nueva York el precio empieza cayendo, después sube y después vuelve a caer. Y si acá identificamos dónde está el volumen profile de todo esto, ¿sí? Vamos a determinar el volumen profile de este punto hasta este punto. Vemos que la mayoría de cantidad de personas también hizo compras, ¿sí? Vemos que el precio ha subido, es decir, que hubo más compras que ventas. Pero en los horarios ciclo, ¿qué hizo el precio? Principalmente cayó, ¿sí? En los horarios ciclos, que son los horarios relevantes, a las 8:15, 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, los horarios ciclos, fíjense, vela roja, vela verde, vela roja, el precio terminó cayendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que durante la sesión de Nueva York, la mayor cantidad de veces los institucionales vendieron, durante la sesión de pre-Nueva York, antes de Nueva York, la mayoría de institucionales terminaron vendiendo, pero el precio promedio, nuevamente, lo tenían abajo, en este punto. Entonces, entendiendo estas tres cuestiones, ¿sí? Se hace una cuenta matemática que es la siguiente. Durante la sesión de Asia tuvimos, eh, en la primer vela fue, que habíamos dicho, bajista. La segunda vela fue alcista, la tercera vela fue alcista. Durante la sesión de Londres que tuvimos, bajista,
bajista a alcista. ¿Qué significa esto? Básicamente las velas, ¿sí? Las velas de las 3:30, las velas de las 4:30 y las velas de las 5:30. Esto es lo mismo, las velas de las 20:30, 21:30, 22:30. Entonces tenemos bajista, alcista, alcista. Londres, bajista, bajista, alcista. Y si hacemos una pequeña cuenta matemática muy simple, podemos ver que hay la misma cantidad de velas alcistas que velas bajistas. Entonces, durante la sesión de Asia y Londres, el precio se mantuvo lateral, sin, mucho, eh, sin muchos participantes. ¿Sí? Al parecer hubo más compradores que vendedores, pero fíjense que al final de cuentas el precio se mantuvo lateral, porque este bajista se cancela con este alcista y estos dos bajistas se cancelan con estos dos alcistas. El mercado se encontró lateral. Entonces, lo que va a definir al final la dirección del día, en este caso, va a ser solamente Nueva York. Y Nueva York podíamos ver que el precio había subido, pero la mayor cantidad de operaciones estuvo en la primera vela a las 8:30, que fue bajista, la vela de las 9:30 fue alcista y la vela de las 10:30 fue bajista. Entonces, acá podemos encontrar que hubo más ventas que compras. Entonces, haciendo sé que puede parecer algo complicado al principio, algo complejo, pero lo que se hace es determinar la cantidad de operaciones durante la sesión de Asia, la cantidad de operaciones durante la sesión de Londres, la cantidad de operaciones durante la sesión de Nueva York. En este caso ya vimos que la mayor cantidad de operaciones durante la sesión de Asia y Londres fue lateral y durante la sesión de Nueva York fue al bajista, ¿sí? Bajista. Y teníamos, ahora vamos al tema del volumen profile, y teníamos que el volumen profile nos daba este punto. Entonces, entendiendo estas tres cuestiones, no quiero que se me pierdan acá porque es importante. Determinamos la dirección diaria. Si, por ejemplo, en la sesión de Asia hubiéramos tenido más compras que ventas y en la sesión de Londres también hubiéramos tenido más compras que ventas, la sesión hubiera sido al final alcista. Pero como en la sesión de Asia tuvimos las mismas compras que ventas en la sesión de Londres, ¿sí? Asia y Londres fueron laterales. Durante la sesión de Nueva York podemos ver que hubo más ventas que compras. Y teníamos un volumen profile que nos marcaba que la mayor cantidad de operaciones estaba en esta línea, en este punto. Entonces, ¿qué se hace durante la sesión de Nueva York cuando nosotros vamos a predecir el mercado y nos vamos a poner a operar? Muy simple. Se sabe que al haber más ventas durante la sesión de Nueva York, pre-Nueva York, durante este periodo, lo que vamos a buscar durante la sesión son ventas. Y el punto de inflexión clave es este punto. Si el precio superaba este punto hacia la baja, era muy obvio que durante toda la sesión íbamos a tener ventas, porque el punto más relevante de soporte donde operó la mayoría de institucionales, que era este, no se estaba soportando. ¿Sí? El precio no rebotó y se fue hacia el alza ahí. Si esto hubiera sido ahí, bueno, hubiera sido otra historia, pero el precio no hizo eso, no logró soportar el nivel más importante. Entonces, a partir de este punto, era muy obvio, a partir de este punto, del rompimiento del soporte, era muy obvio que íbamos a tener ventas. Y así, a través de una simple cuenta matemática, simplemente de entender lo que sucede en Asia, Londres y Nueva York, se puede predecir lo que va a suceder durante la sesión de operativa. Lo mismo pasa. ¿Por qué funciona esto? ¿Y por qué funciona el 80-90% de los días, chicos? Porque a mí me ha funcionado, literalmente casi todos los días predecimos correctamente la dirección del mercado. ¿Por qué? Gracias a esto. Porque los institucionales nunca sacan el dinero del mercado. Ellos constantemente lo tienen operando, ¿sí? Constantemente. Solamente que hay veces que hacen más compras, hay veces que hacen más ventas y van promediando esas compras, van promediando esas ventas. Poco a poco van metiendo sus ventas a diferentes horas del mercado y eso genera un precio promedio. Ese precio promedio están posicionados en cierto punto y terminan por vender todo o comprar todo durante la sesión de Nueva York. Esto se hace todos los días. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma es entender las exportaciones e importaciones de cada sesión.
Eso se hace a través de una cuenta más matemática, que se resta y suma la cantidad de dinero operado en exportaciones e importaciones. Y nuevamente se hace toda la cuenta una vez más. Lo mismo durante Asia, Londres, Nueva York. Después se hace lo mismo a través de los PIBs. ¿Cuántos PIBs se han movido en Asia? ¿Cuántos PIBs se han movido en Londres? ¿Cuántos PIBs se han movido en Nueva York? Pre-Nueva York. Estas tres cositas, volumen, que es la forma en la que lo hicimos ahora, después de entender las exportaciones e importaciones y entender la cantidad de PIBs, estas tres formas, a través de pura matemática, te da una dirección diaria. Una dirección diaria que se cumple casi el 80% de los días y lo pueden ver todos los días cuando operamos en vivo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo la clase? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende? ¿Les parece algo interesante? ¿Les parece algo que no les gusta, que no terminan de hilar bien? Es un concepto nuevo que yo no he dado antes. El volumen profile sí es gratuita, Gastón, en TradingView. Es que, es muy clave, ¿sí? Porque, a ver, es simplemente entender el funcionamiento de los otros participantes del mercado, ¿sí? Es simplemente entender. Ahora, combina esto no es todo. Ahora, si combinás esto, o sea, ya sabes lo que hicieron los institucionales durante las sesiones pasadas. Ahora, combinalo con las noticias relevantes del día. Combinalo con las noticias que tuvimos importantes durante el día. No sé, tuvimos una noticia bajista, tuvimos una noticia alcista. Por ejemplo, hoy sabíamos el tema de las viviendas. Hoy les dije la dirección es bajista del mercado, antes de que el mercado caiga. La dirección era bajista. Esto es muy complejo, lamentablemente no voy a poder hacerlo todo en esta hora, ¿sí? Después en otra clase capaz explicaré más a fondo esto. Pero combiná esto con análisis fundamental, entendiendo el sentimiento del mercado, entendiendo dónde están posicionadas las personas, y después combinarlo con un simple análisis técnico. Vas a ver que la mayoría de días vas a terminar ganando. ¿Sí? Pongan ahí un 5 si están activos. ¿Están activos o se me durmieron ya? Pongan ahí si están un 5 activos, prestando atención, por favor. 5, 5. Bien, 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 bien. Perfecto. ATR. Bien, bien. Entonces, ¿qué se busca con la operativa? Como les dije, dirección diaria, tipo de mercado en base a las noticias, saber cuándo el mercado está caro, saber cuándo está el mercado barato y posicionarte con un simple análisis técnico. El análisis técnico tiene que ser simple. Si no es simple, si hacen difícil el análisis técnico, si empiezan a trazar 40 zonas, si empiezan a usar 30 indicadores, no van a poder ver lo más importante de todo. Lo más importante de todo que es la oferta y la demanda. ¿Cuánto tiempo antes de la sesión? Yo lo hago 15 minutos antes. ¿Sí? O sea, porque es un análisis que se demora 15 minutos. O sea, es un análisis que tenés que sentarte y empezar a hacer cálculos. ¿Sí? No es un análisis de 2 minutitos. Es un análisis que te demoras 15 minutos. Eh, pero bueno, realmente es muy clave. Ahora, entendiendo esto, quiero que repasemos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que hayan entendido más o menos cómo funciona todo. Vamos a seguir experimentando esto durante la próxima semana. Eh, quiero que veamos también el resto de operaciones que hicimos durante la semana. ¿Sí? Ya vimos las operaciones que se hicieron el lunes, esta compra que se hizo el lunes. Vamos a ver la operación que se hizo el martes. El martes tuvimos una de las noticias más relevantes del día. Tuvimos una de las operaciones más relevantes del día, del día martes. Fue una operación perdida, pero tuvimos una de las noticias más relevantes del día. Nosotros, durante la sesión,
del martes colocamos esta operación en pérdida, ¿sí? Colocamos una operación en venta. Ahí. Pero ¿qué pasó el día martes? Nosotros sabíamos al 100% y yo se los dije, el día martes tenemos una dirección alcista. Yo les dije, el día martes es una dirección alcista. Y no sé si recuerdan lo que sucedió el día martes. El día martes salió la noticia. Yo les dije, bueno chicos, acá el precio tiene que subir. El precio tiene que subir. Pero por la fractalidad de lo que hace la noticia del CPI, ¿qué hace el CPI? El CPI es el dato de inflación de Estados Unidos. Y el dato de inflación de Estados Unidos siempre hace la misma estructura. ¿Cuál es la misma estructura? Explosión cuando sale el dato, distribución un par de horas después, una tendencia alcista un par de horas después, distribución y una caída. Que esa caída suele ser más fuerte que la subida y termina cayendo todo hasta ahí abajo. No sé si recuerdan, eso es lo que dijimos el día martes. Entonces, ¿qué pasó? El día martes intentamos operar a la alza, sin embargo, las operaciones se nos pasaron. Acá no logramos colocar la operativa al alza, acá tampoco logramos agarrar la operativa al alza. Y ya vamos llegando a la 1 del mediodía, que es nuestro límite de operativa. Ya no podemos, recuerden que yo siempre opero máximo hasta la 1 del mediodía para no estar horas frente al mercado, porque yo podría estar 5 horas, pero te vas a terminar quemando, vas a terminar cometiendo errores, y no es la idea, ¿sí? Entonces, mi idea era buscar estas ventas. La idea del martes era buscar estas ventas y buscar eso, ¿sí? Hacia la baja. Sin embargo, nosotros nos metimos acá. ¿Fue ahí? Sí, fue ahí, ¿no? A ver, ya les digo dónde fue. 11:30. Acá fue. Ahí nos metimos nosotros. Nos adelantamos, queríamos operar ese movimiento bajista, nos adelantamos y colocamos un stop loss, ¿sí? ¿Por qué nos adelantamos? Porque básicamente nosotros teníamos, justo donde operamos acá, ahí operamos, metimos la operación. Teníamos que acá había una resistencia importante, ¿sí? Justo ahí había una resistencia importante que ahora no está marcada, pero estaba más atrás. Teníamos una resistencia importante ahí, el precio estaba dentro de la resistencia, incluso en la imagen, miren la imagen, vamos a ver la imagen un segundo. ¿Sí? Acá estaba la imagen y acá estaba la resistencia, ¿sí? Esta era la resistencia. Nosotros la colocamos antes de que llegue la resistencia, ahí estuvo el principal problema, ¿sí? Entonces, colocamos esa operación ahí, y obvio que nos sacó en un stop loss. ¿Fue un error? No fue un error. ¿Por qué no fue un error? Porque yo seguí la estrategia. La estrategia que nos dice, en un ciclo horario a las 12:30 o a la 1 del mediodía o a la 1:30, ¿sí? Que son ciclos horarios, ciclos de horas cerradas, donde la gente toma decisiones, porque es una hora cerrada justamente, y todo el mundo está tomando una decisión en una hora cerrada, buscábamos una vela envolvente bajista que nos marque que el precio tenía que bajar. ¿Y qué dice el precio a las 12:30? Esa vela envolvente, justo llegando a la resistencia, y nosotros nos colocamos ahí. El precio nos sacó un stop y después dio la entrada, volvió a dar una entrada a las 1:30, volvió a dar esta entrada acá con una vela envolvente a la baja, en un ciclo específicamente, y esta sí se ganó. Sin embargo, nosotros no la operamos porque ya nos habíamos salido del mercado. Fíjense que esta operación terminó dando casi un 3-1. ¿Sí? 35 pips de stop loss, como ponemos siempre, aproximadamente, buscando el 3-1. Esta operación sí se dio bien. Sin embargo, nosotros lamentablemente, como ya estábamos fuera del mercado, no la agarramos, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, lo importante era entender que el día martes, por la noticia relevante, entendíamos lo que iba a hacer el mercado. Muchas veces uno puede entender perfectamente lo que va a hacer el mercado, pero se puede salir con alguna que otra pérdida. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque después, el día miércoles, vinimos el día miércoles, y el día miércoles nos clavamos increíble operación que nos dio un 3-1, o un 4-1 casi. Esta fue la operación del miércoles. Ahora se las paso acá por una imagen. Esto para que vayan entendiendo el porqué de cada una de las operaciones, entender el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros el día miércoles?
El día miércoles sabíamos que teníamos una resistencia muy importante del 90%. Sabíamos que la dirección durante Asia y Londres había sido bajista. Y lo único que hicimos nosotros fue esperar que el precio saque la liquidez, ¿sí? El precio sacó la liquidez llegando en una resistencia, en un ciclo cerrado, a las 12 en punto, ¿sí? A las 12 en punto se dio la entrada, y nosotros 12:01 logramos meter una operación en venta. Esto fue la imagen de la operativa del miércoles, ¿sí? Logramos colocar esta operación a la baja ahí. Y anteriormente habíamos colocado una operación, ahí metimos esta operación acá, que nos dio casi un 4-1 de riesgo-beneficio. No sé si recuerdan, depende cuánto arriesgaron cada uno. A uno les dio un 3-1, 4-1, 2.5-1, dependiendo del stop loss que hayan puesto, ¿sí? Pero fue la operación del día. También habíamos colocado otra operación antes, ese mismo día. Ese mismo día habíamos colocado una operación acá. ¿Dónde fue? No, acá. Acá fue que habíamos colocado esta operación, haciendo el mismo razonamiento, sabiendo que la dirección del día era bajista, que el mercado tenía que caer, que tenía una resistencia fuerte en la parte superior, en un ciclo, exactamente a las 11:30, el precio saca la liquidez, nos hace una vela envolvente y nos colocamos acá. Esta operación dio el 1-1, logramos sacar pequeñas ganancias y después se dio vuelta, ¿sí? Pero nos sacó en empate y en ganancias. O sea que literalmente esta operación, incluso aunque no se cumplió del todo como queríamos, se dio en ganancias o en empate, dependiendo cómo hayan cerrado ustedes. Y después se dio esta operación que sí nos dio la buena ganancia del día, ¿sí? Después, vamos a ver lo mismo el día jueves. ¿Qué sucedió el día jueves? El día jueves ocurrió exactamente lo mismo que el día miércoles. Durante la sesión de Asia y Londres, durante las 21 o 22 horas, veíamos que el precio había caído con una mayor distribución por parte de los institucionales en estas horas. Fíjense cómo el precio había liquidado y lateralizado y caído en estas horas. ¿Y qué hicimos? Nada más, sabíamos que la dirección era bajista y lo único que hicimos fue, en una hora exacta, exactamente a las 12 en punto, colocamos esta operación bajista acá. Esto se hizo en vivo y logramos agarrar todo este beneficio. No sé si este beneficio. Yo cerré ahí personalmente en el 3-1, porque esta operación me dio un 3-1, o un 2.5-1, perdón. Esta operación me dio un 2.5-1 en ganancias, y hay gente que logró cerrar hasta ahí abajo, casi llegando al 4-1. Yo cerré ahí por una cuestión de precaución, ¿sí? Pero fíjense que fue el mismo razonamiento. Teníamos dirección bajista en Asia y en Londres. ¿Por qué teníamos dirección bajista? Porque el precio había subido y los institucionales sabíamos que habían distribuido. Había noticias negativas ese día y teníamos que el precio sacaba la liquidez. Fíjense que en estas resistencias es donde está operando todo el mundo. La mayoría de personas, por análisis técnico, coloca sus ventas en este techo, en esta resistencia, ¿sí o no? ¿Sí o no que la mayoría de personas coloca su operación en esa resistencia? Sí, me dice. Gracias, Gastón, por el apoyo. Bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esperamos, simplemente, sabiendo la dirección diaria, sabiendo el análisis fundamental, simplemente esperamos que el precio le tome la liquidez, le tome el stop loss, que la mayoría de personas pierdan, y cuando todos perdieron en un ciclo exactamente a las 12 puntual, fíjense lo clave del ciclo. A las 12 puntual, ¿qué hicimos? Metimos una venta de 35 pips de stop loss. Ahí. Esto fue la venta del jueves. Y fíjense que la dirección diaria, literalmente la predijimos los 4 días de la semana. Ahora vamos al viernes, que fue el día de hoy. El día de hoy, lamentablemente, predijimos el precio correctamente. Dijimos lo que iba a hacer, literalmente les dije exactamente lo que iba a hacer el mercado. Sin embargo,
nos sacó un stop loss. Porque lamentablemente hay veces que va a pasar esto, y es muy normal que pase, porque uno no tiene la bola mágica, uno puede saber mucho, analizar extremadamente bien, pero uno no tiene la bola mágica, es la verdad. ¿Sí? Y hoy sabíamos que la dirección era bajista, se los dije desde el principio de la sesión, incluso les voy a pasar la imagen para que vean. Y algunas personas, apenas iniciamos sesión y como conocen mi sistema es muy simple. El precio ya venía en una tendencia bajista, entonces, ¿qué se hacía? Acá mucha gente trazó el volumen profile nos mostraba en este último impulso bajista, el volumen profile nos mostraba que el stop loss de la mayoría de personas estaba en esta zona, el precio toca el stop loss de la mayoría, empieza a caer, rompe el volumen profile de la sesión anterior y el precio empieza a caer. El precio empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer con toda, que fue la operación del día. Sin embargo, nosotros no la logramos tomar. ¿Por qué no la logramos tomar? Literalmente se nos pasó por un par de minutos. O sea, literalmente fue el hecho de que pestañeé y el mercado literalmente hizo 2, 3 minutos y ya estaba allá abajo. O sea, literalmente fue muy rápida la operación y no logré agarrar la operación que quería. Sabía la dirección del día, sabía lo que el mercado iba a hacer, pero dijimos todo correctamente, sin embargo, no logré agarrar la operación. Entonces, después de esa operación, ¿qué tuvimos que hacer? Simplemente tuvimos que intentar agarrar otra operación peor que la operación original. Y como ya estábamos en un punto muy barato del precio, porque ya había caído mucho, fíjense todo lo que había caído, dijimos, ok, me parece buena idea buscar el retroceso. Nosotros buscamos una compra acá. Buscamos una compra y dijimos, acá se podría llegar a dar un retroceso en compra para buscar el retroceso, ¿sí? El retroceso de toda la caída, que el precio yo suponía que tenía que subir, fíjense que terminó subiendo igualmente después del mercado, para continuar la bajada, porque siempre el precio se mueve en zigzag. Recuerden, el precio nunca va a ir a caer 1000 pips de una, no. El precio te va a dar retrocesos en el medio, y esos retrocesos los puedes aprovechar, ¿sí? Y nosotros intentamos aprovechar ese retroceso hoy, porque no logramos agarrar la operación principal. Sin embargo, literalmente el precio nos sacó por un pip, ahí nos sacó, o sea, operamos ahí, al alza, y nos terminó sacando un stop loss el día de hoy, y perdimos, ¿sí? Lo mismo pasó en el Nasdaq, lo mismo pasó en el Nasdaq. Así que fíjense que al final de cuentas, uno no tiene la bola mágica, obviamente. La mayoría de los días vamos a poder predecir la dirección con el análisis cuantitativo, con el análisis fundamental, con el análisis técnico, pero siempre hay que ser muy preciso. Entonces, esa precisión a veces te puede sacar alguna que otra pérdida. ¿Ok? Esas fueron las operativas de la semana con el sistema. ¿Se fue entendiendo lo que hicimos? ¿Se fue entendiendo lo que hicimos? Sí, lo peor de todo es que el precio terminó haciendo el retroceso, lo que nos dio mucha bronca a todos. A todos nos dio mucha bronca. Y bueno, nada, cosas que pasan. No, uno no, al final de cuentas, si te queda. Y vi que muchas personas, y esto sí es algo de criticar de muchos alumnos y personas que yo se los dije 1000 veces, chicos, no se puede querer ganar todos los días. Están acostumbrados a ganar todos los días y cuando no ganan, se desesperan, se enojan y empiezan a hacer cagadas. Empiezan a sobreoperar, empiezan a... Chicos, cuando ustedes están sobreoperando, ya están dejando de seguir la estrategia. O sea, literalmente, cuando están sobreoperando, ya están dejando de seguir la estrategia. Cuando operan de más, no están siguiendo ninguna estrategia. Y como no siguen ninguna estrategia, ok, una operación te puede salir bien, capaz, sin seguir una estrategia, solamente la intuición. Pero si no tenés una estrategia cuando haces las cosas, tarde o temprano te la van a poner, por decirlo de una manera tranquila, ¿sí? O sea, tarde o temprano te vas a llevar la pérdida porque no estás siguiendo un sistema, ¿sí? Y ahí está el problema de sobreoperar. Que después llorás, que después te sentís mal con vos mismo, te decepcionaste, porque no seguiste tu estrategia.
¿sí? Yo me voy feliz, o sea, yo tengo una pérdida y me voy feliz. ¿Por qué me voy feliz? Porque sigo la estrategia. Y a mí no me importa otra cosa que seguir la estrategia. Sigo la estrategia, me olvido, la seguí, se ganó bien, se perdió bien, no importa, porque yo sigo la estrategia porque sé que a largo plazo me va a dar beneficio. Es lo único que tienen que hacer. No importan las pérdidas y ganancias al corto plazo. ¿Sí? ¿Cuánto es el mínimo para operar? Me dice Cristóbal. El mínimo para operar ya depende del capital de cada uno, pero yo recomiendo mínimo $100, 50, $100 para comenzar, eh, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Pero bueno, y si no tenés ese capital, opera en demo. No es que no hagas trading, hace trading, pero opera en demo, en una cuenta simulada, sin dinero, ¿sí? Bueno, chicos, ahora para finalizar la clase, les voy a mencionar que voy a estar abriendo cupos. Muchos me dijeron, me preguntaron del grupo VIP, porque vamos a estar haciendo un reto, ¿sí? Vamos a estar haciendo un reto. Yo este reto lo llamo el reto, el mejor reto que van a hacer en sus vidas. Realmente esto es un reto que yo creo que tiene el potencial de cambiar la vida de todos y se los quiero compartir porque me parece muy, muy importante que lo sepan, que lo conozcan, ¿sí? Miren, les voy a compartir la pantalla ahora. eh, Les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo, por favor, porque sé que esto les va a parecer una total locura y creo que es lo mejor de la clase del día de hoy. Esto es el reto que vamos a estar haciendo con todos los chicos VIP, ¿sí? Con todos los chicos del VIP vamos a estar haciendo este reto. ¿Qué hace este reto? Voy a borrar todo para que no se enfrasquen en esto. ¿Qué hace este reto? Este reto lo que busca es duplicar o triplicar una cuenta de $100, $50, la cantidad de dinero que ustedes quieran, ¿sí? Y convertir $50 en $3.000. $100 es un reto, ¿sí? Es un reto que ustedes no tienen que poner todo su capital. O sea, si ustedes tienen $1.000 de capital total, no van a poner $1.000 para hacer este reto. O sea, ustedes tienen que usar un capital chiquito porque este reto es de un riesgo medio. No es de un riesgo alto, es de un riesgo medio y ahora les voy a explicar por qué. Pero el objetivo al final es duplicar su cuenta por 5.000% en cuestiones por 15.000%. O sea, la idea es realmente multiplicar su cuenta por muchísimo capital en cuestión de un mes y medio, 2 meses. ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Se trata de una gestión monetaria especial creada por un italiano llamado Masaniello, ¿sí? Que lo que hace es lo siguiente. Básicamente, lo primero que vos tenés que saber es con cuánto vas a empezar. Imaginemos que ustedes este reto lo empiezan con $100. Este es el reto que creo que es lo más importante para multiplicar su cuenta rápidamente y lograr vivir dentro de todo rápido del trading, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es saber de cuánto dinero, con cuánto dinero van a empezar. Imagínense que empiezan con $100. Y acá lo que ustedes tienen que hacer es colocar las estadísticas de tu estrategia. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer 50 operaciones. E imaginemos que en estas 50 operaciones vos ganás el 50%. ¿Sí? Ustedes saben que mi estrategia tiene alrededor de un 60% de efectividad. Ese es el porcentaje de efectividad que se ha demostrado con toda la operativa desde principios de febrero. ¿Sí? 50% de efectividad es lo que tenemos. Pero imaginen 60% de efectividad que es lo que tenemos. Pero imaginen que con la estrategia, en una mala racha les va mal. En vez de tener un 60% de efectividad, tienen un 50%. Es decir, que de 50 operaciones van a ganar 25. Y cada vez que ganan, van a ganar 2 veces lo que pierden. ¿Por qué pongo un 3 acá? Acá es profit, ¿no? Acá van a colocar cuánto van a ganar por cuánto van a arriesgar. Por ejemplo, yo voy a arriesgar en esta operación $5, entonces yo voy a ganar, si gano la operación, $10. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes acá tienen que poner el profit. El profit es por cuánto se va a multiplicar su capital. En este caso, siempre es por una cuestión matemática. En vez como yo lo voy a multiplicar por 2, voy a poner un 3. ¿Por qué? Porque no puedo poner 2, porque si pone 2, me hace mal el cálculo, la matemática. Tenés que poner siempre una unidad más por cuestiones simples de matemática básica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? En este caso,
imaginemos que mi estrategia tiene un riesgo-beneficio de un 2.5 a 1, ¿sí? Un 2.5 a 1. Pero incluso si quieren, bajémoslo al 2.3 a 1, ¿sí? Incluso como para hacer, incluso lo voy a bajar un poco más, 2.1 a 1, ¿sí? Algo que es bastante normal, fíjense, 50 operaciones, 50% de efectividad, de 2.1 a 1, o sea, que cada vez que ganamos 2.1 veces lo que arriesgamos. Entonces, esta gestión monetaria te va a decir acá cuánto tenés que invertir por operación, ¿sí? Esta gestión monetaria te dice, mira, amigo trader, amiga trader, vos tenés $100, empezás con $100, en esta primera operación tenés que invertir $28. Entonces, si vos ganás la operación, vamos a poner una W si ganamos, o una de win, y una L si perdemos de loss, de pérdida, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner una W porque imaginamos que ganamos la operación. Entonces, fíjense que lo que se gana son $59. ¿Por qué? Porque es 2.1 veces lo que arriesgamos. Arriesgamos 28, si lo multiplicamos por 2.1 ganamos 59. En total, ahora, como empezamos con $100, ahora tenemos 159, porque es lo que ganamos. Acá el objetivo es colocar las estadísticas reales de tu estrategia. Acá no es intentar hacer un interés compuesto súper agresivo, no. Acá la idea es colocar las estadísticas reales de tu estrategia para intentar hacer algo tranquilo, ¿sí? Entonces, una vez que vos ganás la operación, la siguiente operación te va a decir, bueno, como la ganaste, ahora en vez de arriesgar 28, vas a arriesgar 42. Entonces imagínate que esta operación la perdiste, ¿sí? Y después, si la perdiste, acá te va a decir, bueno, ahora tenés que arriesgar 33. Y esto, el objetivo final, es cumplir con las estadísticas que vos le dijiste a este archivo al principio, que es que vos vas a tener una efectividad, vas a ganar 25 operaciones con una efectividad de un 2.1 a 1. ¿Ok? Esto es lo único que tenés que buscar. 25 operaciones ganadas con un riesgo-beneficio de un 2.1 a 1. Que no es complicado, chicos. Nuestra operación tiene más, nuestra efectividad, nuestra estrategia tiene más riesgo-beneficio y tiene mejor efectividad. Y al final de todo este interés compuesto, al final de las 50 operaciones, tu ganancia total va a ser de $14.566 si lográs cumplir con tus estadísticas. ¿Se entienden la locura que es esto? O sea, con una estadística muy real, muy realista de lo que realmente se puede lograr, con tan solo $100, haciendo un interés compuesto, se pueden generar alrededor de $14.000. ¿Entienden la locura de esto? Procesenlo un segundo. ¿Qué les parece? Esto es el reto que vamos a estar experimentando con todos los chicos VIP. Sí, es un reto que la idea, eh, esta tabla la comparto nada más con los chicos VIP. Les voy a ser sincero, ¿sí? Es una tabla que solamente compartimos con los chicos VIP. Pero eh, es por eso que como vamos a hacer este reto, voy a estar abriendo cupos, ¿sí? Durante esta quincena, para Hack Trading Club VIP, ¿sí? Ahí se enseña la estrategia, ahí se enseña esto, ahí se pasan señales, ¿sí? Se va a armar un grupo para pasar señales y decirles cuánto tienen que arriesgar en cada operación. Ahora imaginen, Matías, no tengo $100, tengo $50. Bueno, acá pones 50 y haces exactamente lo mismo. Al final de estas 50 operaciones tendrías una ganancia de $7.200. ¿Sí? Eh, Así que bueno, chicos, o sea, realmente esto es una locura, y esto es algo relativamente, ¿cómo decirlo? No es algo loquísimo de hacer, porque son solamente las estadísticas que tenemos. Yo no me voy a estar saliendo de las estadísticas que ya tenemos en el grupo, ¿me entienden? No, no me voy a estar saliendo de las estadísticas de la estrategia. Es una estrategia normal, tranquila. Obviamente tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si nosotros no logramos, si nosotros no logramos
hacer 25 operaciones ganadoras, tu riesgo, tu mayor riesgo es, en vez de, vamos a perder muchas operaciones, vamos a simular esto como si nos hubiera ido mal, ¿no? Vamos a perder, imagínate que ya estamos en la operación número 40, vamos a ir hasta la operación número 40, en vez de tener un 50% de efectividad, tenemos un 40% de efectividad, ¿sí? Imagínate. Ya en la operación número 40, nosotros avanzamos en las diferentes operaciones, perdemos algunas, ganamos otras, ¿sí? Ahora, imagínate que en vez de tener un 50, tuvimos un 47, o incluso hasta un 45, te podría decir, ¿no? 45% de efectividad. Fíjense que al final de cuentas, en el peor de los casos, incluso aunque nos vaya mal, aunque no tengamos la efectividad que buscábamos, después de incluso 40 operaciones, aún así, ustedes estos $50 los terminan duplicando hasta alrededor de 118. O sea, terminan duplicando su capital incluso aunque te vaya mal en un mes. ¿Me entienden? Porque estas 50 operaciones se hacen en alrededor de un mes y medio, más o menos aproximadamente, ¿sí? Entonces, fíjense que aún así estarías duplicando por dos tu capital, lo que es totalmente una locura, ¿sí? Incluso aunque te vaya mal. Entonces, en esos casos, si nosotros vemos que nos fue mal por X motivo, que este mes tuvimos una mala racha o lo que sea, ¿qué se hace? Se vuelve a empezar de cero. Decimos, chicos, miren, ya estamos en la operación número 40, solamente estamos negativo, estamos muy cerca de terminar el reto y no estamos viendo qué se va a lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos esos 118, duplicamos por dos la cuenta y volvemos a empezar. Y se vuelve a empezar todo el reto, ahora en vez de con 50, con 118. ¿Sí? Y volvés a hacer todo de nuevo. Y así hasta que se logre.